Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están expectativos de lo que el Señor va a hablar hoy? Yo estoy a la expectativa de lo que el Señor va a hablar hoy. ¿Sabes? Cada vez confirmo más que recibimos en la medida de la expectativa cuando llegamos a sentarnos a escuchar a un predicador. ¿Sabías eso? Por eso te pregunto, ¿sí? Cuando yo voy a un congreso, cuando yo voy a una predicación, cuando el pastor está predicando, yo escucho la prédica del pastor 3 veces el domingo. ¿Ok? Y cada vez estoy a la expectativa de lo que el Señor está hablando. Porque me doy cuenta que cada vez hay alguito que el Espíritu Santo dijo en una predicación que no dijo en la anterior. ¿Verdad que sí? Entonces, el Señor siempre tiene algo muy especial que decirnos. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, el pastor me pidió que diera la predicación de hoy porque estamos iniciando un nuevo año y cada año yo siempre voy con el Señor y le pregunto, Señor, ¿qué tienes para este año? ¿Qué tienes para este año? ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Sí? Y habíamos estado platicando y hablando un poquito de esto y cuando Él me pidió que diera la predicación, entré con el Señor y me confirmó lo que yo ya había tenido en mi corazón de estar hablando. De hecho, el domingo pasado empecé a tocar un poquito de este tema, pero la verdad no sabía yo que lo iba a desarrollar. Y yo le pido al Señor que Él sea el que habla, que el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad que está aquí? Ok, entonces yo quiero ser solamente un instrumento, pero yo me he preparado para poder ser un instrumento de oro. Yo quiero ser un instrumento de oro hoy, en esta tarde, para que el Señor me use y sea Él el que habla a través de mí. Si es que, Señor, yo te pido que tú abras el entendimiento, abras los corazones, pongas a la expectativa, Señor, cada corazón que está aquí presente, para escuchar, Señor, lo que tú tienes que decir en esta hora, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues el estudio está basado en el libro de Malaquías. Vamos a ir a Malaquías 3. Voy a leer el pasaje del versículo 1 al 7. Y esta es la enseñanza que vamos a tener hoy en este pasaje. ¿Todos tienen su Biblia? Aleluya. El Señor Todopoderoso dice, fíjate que es Dios el que está hablando, ¿ok? El Señor Todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso? El que todo lo puede. Él que todo lo puede es el que está hablando. Y dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegraba de ella en otros tiempos. El Señor Todopoderoso dice,
Yo vendré a juzgarlos a ustedes y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores y a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan al respeto. Yo soy el Señor, no he cambiado, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Ustedes se han apartado de mis preceptos, como se apartaron sus antepasados, y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Amén. Qué bueno que el Señor es bueno, ¿verdad? ¿Qué? El título que le puse, que le di a esta enseñanza, a esta predicación, es 2018, el año de fuego y jabón. Y tú puedes decir, qué extraño título, ¿verdad? Pero es lo que hemos leído aquí. Y este será un año de fuego y un año de jabón. Y vamos a ser limpiados y vamos a ser lavados. ¿Ok? Entonces, yo creo que después de haber leído este pasaje, podríamos decir, el Señor habló, hemos terminado, podemos irnos. Lo podríamos hacer porque todo está dicho ahí. Pero ¿cuántos de ustedes les gustaría escudriñar este pasaje y esta palabra? Y saber qué es lo que el Señor está hablando, qué es lo que el Espíritu Santo nos va a revelar. ¿Lo quieren hacer? Amén. En general, el capítulo 3 de Malaquías habla de 3 temas principales que te quiero yo notar, y de ahí vamos a entrar en más detalle, ¿no? Pero son 3 puntos. El primero es que en este pasaje está confirmando la venida del Mesías. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Para los que todavía no tenemos ese entendimiento, tenemos la primera venida de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Cuándo fue la primera venida de Cristo? Cuando Jesús vino al mundo como hombre y caminó y habitó entre nosotros y fue a la cruz y a través de su obra nos dio la opción de la salvación para aquellos que deciden creer en Él. ¿Cierto? Esa es la primera venida de Cristo. Pero está la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, ¿cuándo es? ¿No? ¿Sí? Me dicen que sí, pero ¿sí saben cuándo? Ok. La segunda venida de Cristo es cuando Cristo va a venir y se va a hacer el juicio final. Entre la primera venida y la segunda venida hay algo que la palabra de Dios menciona, que Cristo viene por su iglesia, pero vamos a ser arrebatados juntamente con Él en el aire y nos vamos a ir con Él. Eso no es la segunda venida de Cristo, porque la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, Jesús toca la tierra. ¿Está más claro? Okay. Y algo tremendo va a suceder en la segunda venida de Cristo. ¿Y cuántos sabemos que estamos en los últimos de los últimos tiempos? Estamos viendo señales, estamos viendo profecías cumplirse y estamos cerca de ese tiempo de la segunda venida de Cristo, pero la tiene que preceder primero el arrebatamiento. Pero ¿qué va a pasar? Este pasaje nos está hablando de algo que va a suceder cuando sea el juicio, que Jesús viene al mundo a enjuiciar. Ahora, yo no sé si tú sabes o no, o crees, si tú vas a ser enjuiciado. ¿Cuántos creen que van a ser enjuiciados? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí?
¿Okay? Todos somos hijos de Dios. ¿Habrá alguien que nos visita por primera vez aquí que nunca ha recibido al Señor como Salvador personal? ¿Habrá alguien que es la primera vez que viene a una reunión como esta? ¿Es la primera vez que vienes a una reunión? La segunda vez y la primera vez que viniste, ¿recibiste a Cristo en tu corazón? Hiciste la oración con el pastor, ¿cierto? Lleva una semana de ser hijo de Dios. ¿Amén? Ok. Todos somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Pero mi pregunta es, el día de la segunda venida de Jesús, ¿vamos a ser enjuiciados? Todos vamos a pasar por juicio. Pero ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios? Que no se va a dictar una sentencia de condenación porque la culpa que teníamos ya fue pagada. Todos merecíamos irnos a una eternidad sin Cristo, a una eternidad apartados de Él, porque todos somos pecadores. Fuimos pecadores y hemos sido redimidos del pecado. Y al haber sido redimidos, fuimos hechos justos. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la justicia de Dios? Que fuimos hechos justos y por lo tanto va a venir juicio, vamos a estar en el juicio, vamos a estar ahí. El Señor Jesús va a dictar sentencia, pero gloria a Dios, a los que aceptaron la obra de Cristo Jesús, no va a haber condenación. Y entonces el Señor Jesús va a decir, pasen, entren a mi reino. Pero no todos van a ser llamados a su reino. ¿Sí? Y aunque este pasaje está apuntando a ese día de juicio, y ahorita lo vamos a escudriñar, ese día va a suceder algo maravilloso, pero en el tiempo de la iglesia, antes de que la iglesia sea arrebatada, tenemos también una oportunidad de ser limpiados, purificados por el Señor. ¿Sí? ¿Queda más claro? Entonces, vemos que aquí se marcan tres cosas. Está confirmando la venida del Mesías, que ahora entendemos en el tiempo, ¿verdad? Cuándo va a suceder y qué va a suceder. También, número 2, está reprochando este pasaje cómo se han corrompido los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Y está dirigiéndose al pueblo de Israel, pero se puede dirigir a nosotros también. A veces nos olvidamos de las ordenanzas, los mandamientos, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Y sabes algo? Pensamos que no pasa nada. Y hay mucha gente que hoy en día piensa que si no recibe a Cristo en su corazón, no pasa nada. No va a haber una consecuencia. Y creen que pueden seguir pecando y que pueden seguir llevando su vida de una manera. Yo he escuchado personas decir, es mi vida y yo hago lo que yo quiera con ella. Y bueno, pues de alguna manera sí tienen razón. Es tu vida y tú decides hacer lo que tú quieras con tu vida. Pero el Señor te dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. ¿Sí? Entonces quiere decir que si no escojo la vida, hay una consecuencia. ¿Sí? ¿Estamos? Y aquí este pasaje nos está hablando de que muchos se olvidaron de seguir las ordenanzas del Señor. Y número 3, está dando una descripción de la maldad de los perversos y de la justicia de los justos que defienden a Dios y las valiosas promesas para ellos. Hay mucha gente que se burla del Señor. Hay mucha gente que no solo no defiende el Evangelio, sino habla en contra del Evangelio, se burla del Evangelio. Se burla de ti y de mí. Se burla de los cristianos, se burla de los aleluyos, fanáticos. ¿Quién sabe qué tanto nos dicen, verdad que sí?
porque no tienen entendimiento y no tienen conocimiento, no tienen revelación de lo que la palabra está diciendo. Pero ¿qué va a pasar con toda esta gente? Y es lo que nos está hablando aquí Malaquías. Y se pregunta esto: ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá resistir el día de su segunda venida? Solo los justos podrán estar delante del Señor sin consumirse por su fuego. Solo los justos podrán estar allí delante del Señor cara a cara. Los demás no podrán hacerlo. Los que no están en Cristo se hacen esta pregunta y la verdad es que no creen en Dios. Y al no creer en Dios, no creen que va a haber un juicio final. Ellos creen que eso no existe. Muchísima gente me ha dicho, el infierno no existe. Bueno, no sé, tú puedes creer lo que tú quieras. Pero si yo he decidido creer en la palabra de Dios, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a que existe un infierno en donde se van a ir, ¿quién? Todas las personas que rechazan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho. Muchos quisieran pensar que a lo mejor estamos en una fantasía de vida, pero la realidad es que hay consecuencias. Hay consecuencias por las decisiones que nosotros tomamos. Y la respuesta es que el Señor ya está a la puerta. El Señor Jesús está listo para aparecer en cualquier momento, Y nos dice que su segunda venida va a ser para juicio. Juicio del cual muchos se han burlado, inclusive le han desafiado. Pero el profeta Isaías profetizó que vendría alguien que se llamaba Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Y qué vino a hacer Juan el Bautista? Vino a anunciar que el Mesías vendría. Ya está cerca. Prepárense, preparemos el camino para el Señor. Y él estaba profetizando de que el Mesías iba a llegar al mundo. Y finalmente, ¿qué sucedió? Llegó al mundo. Y la gente estuvo lista. Ese es el qué. Ese es de quién Juan el Bautista hablaba y profetizaba que iba a venir. Y más adelante, el mismo Jesús habló de que él había venido a salvar al mundo. ¿Cuál es la tarea que nos corresponde a nosotros? Ser Juan es el Bautista. No solo hablar de lo que ya vino a hacer Jesús, a qué vino al mundo, sino también hablar de que va a regresar para juicio. Ese es un privilegio, pero una responsabilidad para la iglesia. Y debemos estarlo haciendo, porque hay muchos que no conocen esta verdad. Hay muchos que no saben que esto va a suceder. El mismo Jesucristo anunció su segunda venida como profeta. Él es el mensajero, Él es el mediador del pacto. Y debemos de escuchar lo que Él habló y lo que Él dijo. La venida del Señor llegará como un relámpago, ¿verdad que la palabra dice? Nadie sabe ni el día ni la hora cuando vamos a ser arrebatados por Él. Lo que sí sabemos es que hay un tiempo después de que sucedan ciertos acontecimientos, ¿verdad? Cuando el anticristo tome la silla en ese trono, que va a ser una silla, un lugar que va a usurpar porque no le pertenece. Y todos estos acontecimientos que van a dar, y el pastor nos ha dado unas clases extraordinarias acerca de los tiempos del fin. Y yo oro para que el Señor le siga hablando y nos siga actualizando los hechos que están sucediendo. Pero todo esto se va a dar y en ese momento el anticristo se va a manifestar y va a tomar el trono y en ese momento la iglesia va a ser arrebatada y en esos momentos empieza a contar
esos 1000 años que sabemos que se van a cumplir con la segunda venida del Señor. ¿Para qué? Para juicio. Para juicio. Y llegará como un relámpago y nadie podrá mantenerse parado frente a él. La palabra dice que toda rodilla, ¿qué? Toda rodilla se doblará delante de su presencia. Todos los que estamos ahí vamos a ver, y todos vamos a estar ahí, vamos a ver sus llagas, vamos a ver que Él es el Señor, que Él es el Mesías. Y la santidad y el juicio del Señor serán como un fuego ardiente que refina y como un agente que blanquea. Yo no sé si tú sabes esto, pero el oro tiene que pasar por un proceso de una muy, muy, muy alta temperatura, ¿verdad? Y al momento en que el oro está derritiéndose y pasando por este proceso, ¿qué es lo que sucede? Todas las impurezas que había en el oro suben y flotan, suben a la superficie. Y ahí es donde pueden venir y quitar esas impurezas, y quitar esas impurezas, y quitar esas impurezas para que el oro quede ¿qué? Puro. Entendemos la relación de lo que el Señor quiere hacer con nosotros cuando nos habla que Él nos va a refinar con fuego. Va a haber un proceso en el que todas nuestras impurezas van a tener que salir a la luz. ¿Para qué? Para que el Señor pueda venir y las pueda quitar y podamos entonces tú y yo ser oro puro, digno. El problema es que a veces escondemos nuestras impurezas y no dejamos que el Señor nos purifique y nos lave con jabón. Yo le he dicho al Señor muchas veces, le he dicho, Señor, redargúyeme, háblame, dime qué es lo que tengo que cambiar y ayúdame a hacerlo, porque a lo mejor me cuesta trabajo, a lo mejor nos cuesta trabajo cambiar ciertas cosas que tenemos que cambiar. Pero no porque nos cueste trabajo quiere decir que no lo vamos a hacer, porque tenemos a alguien que nos ha dicho, entrégame tus cargas. ¿No? Pedirle, Señor, saca a la luz mis impurezas para que yo las pueda identificar y te las pueda entregar a ti, para que las limpies, para que las limpies. El jabón, ¿qué es lo que hace un jabón? Y yo creo que aquí estamos hablando de un jabón, no de un jaboncito de esos Menem para bebé, así todo suavecito, todo bien rico. No. Yo creo que aquí la palabra está hablando de un jabón de esos, ¿como de qué? Como sote, ¿no? O más de sote, ¿cómo se llama el que blanquea? Cloro, sosa cáustica, zacate, ¿no? ¿Cuál zacate? Ojalá y fuera zacate, de esas fibras de metal. Imagínate, ¿no? Ahí en la piel, dale duro y dale con la sosa cáustica y el metal. ¿Qué tan arraigadas estarán nuestras impurezas que se necesita este tipo de jabón al que se refiere la palabra para que podamos ser limpiados? ¿No? ¿Estamos recibiendo algo? El Señor es el que está buscando esto. La santidad y el juicio del Señor serán como un fuego ardiente que refina y como un agente que blanquea. Ahí está el cloro, ¿no? Y la carne humana pecadora no tendrá la fuerza para poder mantenerse de pie delante del Señor.
En nuestras fuerzas jamás podríamos mantenernos de pie delante del Señor. No podríamos. Yo creo que nos desmoronaríamos ahí en ese instante, ¿verdad? Pero el fuego y el jabón, las intensas flamas del juicio de Dios, son las que van a purificar la tierra, removiendo el pecado. Aquí se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? La palabra dice que va a limpiar y va a purificar. Y el Mesías será como un jabón cáustico y efectivo que produce ropas blancas y brillantes. Wow. Recuerda algo. ¿Qué sucedió cuando Jesús terminó su ministerio en la tierra? ¿Se acuerdan que la palabra habla de que fue al monte de la transfiguración? ¿Sí? Y fue levantado, fue arrebatado. Y la palabra dice que sus ropas eran blancas y resplandecientes como la nieve. Esas son las vestiduras perfectas de Jesús. Y cuando el Señor habla del fuego y habla de este jabón, está hablando de que Él nos va a dar un día estas vestiduras blancas y resplandecientes como la nieve. Y entonces podremos calificar para estar en su presencia. Si no, no lo podríamos hacer. ¿Está bien? Y es una buena noticia esto. A mí me alegra saber que el Señor me va a purificar y me va a lavar y que va a hacer lo que tenga que hacer para quitarme todas las impurezas, pero que finalmente yo voy a poder estar en su presencia. Amén. Pero ¿sabes algo? No para todos es esta noticia. No todos van a poder estar ahí, no todos van a poder ser limpiados, no todos van a poder ser vestidos con estas vestiduras. No todos van a calificar. No todos. Y la noticia y la profecía de la segunda venida de Cristo, para muchos va a ser para muerte eterna. Para muerte eterna. Y son aquellas personas que son responsables de sus actos de injusticia, responsables de sus rebeldías en contra de Dios, de la palabra de Dios, que pecan contra el prójimo, que pecan contra Dios, que se burlan de Él, que con sus actos demuestran que no le tienen temor, que creen que pueden tomar sus vidas en sus manos y no va a haber una consecuencia eterna. ¿Dónde están todas esas personas? ¿Quién va a poder permanecer? ¿Sabes? Este tema se debe tomar con mucha seriedad y con temor y reverencia santa. No es algo que debemos de tomar a la ligera, ¿sí? La palabra dice que el mismo Señor será como un fuego que refina y separa. Separa. ¿Quién califica y quién no califica? Él lo va a separar. Cristo vino para abrir los ojos de los hombres. Para que, ¿sabes? Para que tus ojos y mis ojos y los ojos de los hombres puedan tener revelación de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero las gentes no pueden tener revelación de lo que está escrito si su espíritu no ha sido despierto, si no ha sido cambiado, si no ha recibido un espíritu nuevo, recibiendo a Cristo en su corazón. La palabra dice que la Biblia es locura. Imagínate. Bueno, no te imagines, más bien diría, acuérdate. Antes de tú recibir a Cristo, no entendías nada de la Biblia.
Te parecía una locura. ¿Y de qué está hablando? ¿Y de qué se refiere? Y no entiendo nada. Pero el día que tú y yo recibimos a Cristo, nos dio un espíritu nuevo que podía entender, no entender con la mente, sino entender con revelación espiritual lo que estaba escrito en la palabra. Pero eso no lo tienen todos. Y muchos están sin este conocimiento y creen que pueden seguir viviendo sus vidas como quieren y no va a suceder absolutamente nada. ¿Sí? Pero la palabra dice, fíjate, el aventador está en su mano. El aventador es un aparato, es un instrumento que se usa para esparcir fuego o algún material que está en flamas, así se llama. Es algo que usan para echar el fuego a algún lado. Y dice que el aventador está en su mano para enviar fuego a la tierra y no paz, sino división, para sacudir el cielo y la tierra, para que los malos puedan ser sacudidos y las cosas que están firmes permanecerán. Va en serio la cosa, ¿verdad que va en serio? Ahora, el Evangelio obrará para bien sobre aquellos que han dispuesto ser buenos. Pero para ellos habrá vida, pero para los que no han dispuesto no habrá vida. El Señor Jesucristo será quien refina por medio de su Evangelio y purifica y reforma a su iglesia, y por su Espíritu, trabajando en la iglesia, regenera y limpia. Y para este propósito se dio a sí mismo, para que la iglesia pueda ser santificada y limpiada por el lavamiento del agua de la palabra y purificada para sí mismo a un pueblo especial. Todo esto es lo que está en el corazón de Jesús. Pero aquí la pregunta es, vámonos a adelantar un poquito. Sabemos que esto va a suceder en el día del juicio final, pero el día del juicio final ya no va a haber oportunidad. Ya no va a haber, ya el que es salvo, es salvo. El día del juicio final se va a determinar quién va a ir con Cristo por toda una eternidad y quién no va a ir con Cristo por toda una eternidad. No va a ser un tiempo y un momento de oportunidad para salvación. Ese momento para salvación lo tenemos ahorita. Y durante este proceso de este tiempo de salvación que tenemos, podemos ir y hablar a los perdidos que no conocen de esta verdad. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Será que también puede ser un tiempo de purificación para la iglesia? ¿Será que podrá ser un tiempo en donde podemos ser lavados? ¿En donde podemos cada día parecernos más y más a Cristo? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Y que sea un proceso en donde la iglesia de Cristo, la iglesia universal, se consagra al Señor cada día más. Y se purifica cada día más y se santifica cada día más para poder llevar entonces la obra del Evangelio a los que no la conocen. ¿Cómo va a llevar la iglesia el Evangelio a alguien que no conoce a Cristo si no hay poder en la iglesia? No hay manifestación de lo sobrenatural. ¿Cómo le voy a hablar yo a una persona que no conoce a Cristo de que existe un mundo sobrenatural que lo puede salvar por toda una eternidad si yo no puedo dar testimonio de mi vida? Me van a decir que estoy loca. Vele a hablar a alguien más, no te creo lo que me estás diciendo. ¿Cierto? ¿Qué necesitamos hacer? Dejarnos lavar en este tiempo de oportunidad, antes de que venga el juicio, en este tiempo de oportunidad de la iglesia, antes de que sea el arrebatamiento, en este tiempo de oportunidad en donde podemos parecernos más a Él y poder hablar más de Él. ¿No es esto a lo que somos llamados?
¿No es esto a lo que vino Jesucristo? ¿A rescatar a los perdidos? ¿No es esta la primera tarea? Vayan. ¿Cuál es la tarea que hizo Jesús? Vayan y hablen las buenas nuevas y hagan discípulos. ¿De quién es la tarea de salvar al mundo? ¿De la iglesia? Jesús ya vino, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, tomemos esta oportunidad y digámosle: Señor, lávame. Señor, redargúyeme. Señor, saca mis impurezas a la luz. No quiero que se vean a todo mundo, pero yo las quiero ver porque yo las quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente. Y yo sé que hay áreas en mi vida que no he podido vencer. Y yo sé que hay áreas en mi vida en que la verdad no he querido vencer. Ay. Pero es tiempo de tomar conciencia con temor reverente de lo que el Señor nos está hablando. Cristo es el gran refinador y va a refinar a todos los que son devotos para su alabanza, que trabajan para su servicio. Así como en el Antiguo Testamento se recuerdan que el Señor decidió que había 12 tribus de Israel, ¿verdad que eran 12? Y de esas 12 tribus de Israel había una que era la tribu de los levitas, que fueron apartados para el Señor, para el sacerdocio. De todas las 12 tribus eran los únicos que podían hacer los servicios y el oficio de sacerdocio. Ellos se dedicaban nada más a eso. Ellos eran los que hacían los sacrificios, los que intercedían por el pecado, por los pecados del pueblo. Había un sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo una vez al año para poder hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Pero los pecados no eran lavados, no eran borrados, eran nada más aplacados delante de Dios, porque todavía no había venido el que iba a hacer posible que tus pecados y mis pecados sean completamente borrados. Pero esa tribu de los levitas habían sido designados para ser sacerdotes, para llevar la alabanza conforme a la manera en que se tenía que llevar la alabanza. Eran dignos de venir y alabar. Yo te hago una pregunta: cuando tú llegas el domingo, ¿vienes con un corazón dispuesto, listo para alabar? La responsabilidad del grupo de la alabanza es tremenda. Tienen que subirse aquí con un corazón correcto, con un testimonio correcto, porque están llevando al pueblo de Dios a su presencia. Y la palabra de Dios dice que Él nos está refinando para que podamos calificar para ser ministros de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos quieren calificar para ser ministros de Dios? ¡Amén! ¿Y qué necesitamos para calificar? Entregarnos a Él. Entregarnos a Él y decirle: Señor, límpiame, lávame, saca ese jabón, tállale duro, quítale todas las impurezas que veas en mí. Quiero ser un buen representante de tu reino. Y el Señor es el que nos purifica como el oro y como la plata, y es el que nos santifica internamente. Nosotros podemos dar una cara y bueno, pues aparentar que somos esto, que somos el otro, pero el único que conoce nuestro verdadero interior es el Señor. El Señor no puede ser burlado, dice la palabra, ¿no? Entonces Él separa todo lo corrupto que hay en nosotros, todas las impurezas que hay en nosotros. Él las empieza a separar
a separar. Y como nos está limpiando, esas impurezas empiezan a subir y a flotar y empiezan a salir a la superficie. Y entonces Él viene y se las quita y se las lleva. Pero tiene que haber un corazón dispuesto. Los purificará con fuego y los bautizará con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra como fuego, ¿sabes? Es ese poder sobrenatural que Él tiene. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo fue el que creó el mundo? Juntamente con la palabra y la voluntad de Dios. No estoy diciendo que lo hizo solo, pero fue el poder del Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Jesucristo de los muertos? El poder del Espíritu Santo. ¿Quién te purifica como fuego? El poder del Espíritu Santo. Pero yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Quieres? ¿Quieres ser purificado por el Espíritu Santo? ¿Quieres verdaderamente ser purificado? Y queremos ser purificados porque hay un propósito divino para ser purificados. Y vamos a estar allí consagrándonos en la alabanza, sinceramente convertidos, adorando al Señor, ofreciendo sacrificios de alabanza, fruto de labios de lo que hay en nuestro corazón. Y vamos a estar haciéndolo en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quisieran pedirle al Señor, como valientes, Señor, saca ese jabón, empieza a limpiarme, empieza a purificarme, empieza a decirme lo que tengo que cambiar? Y mira, el Señor dice, está tremendo, yo vendré cerca de ti en juicio, a ti que retaste la justicia divina. Wow. No podemos atrevernos a retar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y Él dice, yo vendré cerca, dice el Señor, y seré un testigo en su contra. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Que el mismo Jesús va a ser un testigo en contra de los que no son justos. Tú imagínate ahí el juicio de Dios y va a estar ahí Jesús y mismo Jesús va a ser testigo de que el que no tiene la justicia de Dios no puede entrar en su reino. Él mismo va a ser testigo. Tú no puedes entrar. Nadie más lo va a decir. Él es el que lo va a decir. Qué tremendo, ¿verdad? Y también tenemos que saber que el juicio que la palabra de Dios nos habla no va a ser cambiado, no va a ser cancelado, porque Dios tiene que someterse a su misma palabra. Él no puede cambiar lo que ya dijo y lo que ya está escrito, porque yo soy el Señor y no cambio. Por lo tanto, ustedes, hijos de Jacob, no serán consumidos, porque Dios es inmutable. Dios es fiel y Dios hizo un pacto contigo. Y Dios es bueno. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, tú hiciste un pacto con Dios y tú hiciste un pacto con Él. Y como hablamos en alguna ocasión y hemos aprendido acerca de la justicia de Dios, tú ya eres justo. Tú vas a estar delante del trono en ese juicio final y ese testigo que está ahí, que es Jesús mismo, va a decir, entra en mi reino. No hay deuda contigo. No debes nada. No hay condenación para ti. Creo que no estamos entendiendo esto. Entiéndeme que si tú llegas a ese juicio final, si tú llegas a ese momento del juicio, y no has reconocido la justicia de Dios que hay en ti, te vas al infierno por una eternidad. Estamos hablando de palabras mayores. Pero tú te puedes regocijar
en este día. Te puedes regocijar y puedes levantarte y brincar y levantar tus manos y decirle, Señor, gracias, mil gracias por la obra que hiciste en la cruz y me la diste a mí porque me has hecho justo y el día del juicio final yo voy a estar de los que están del lado de los que están en tu reino. Amén. Yo sé que voy contigo. Yo sé porque el testigo interno me dice que yo voy a pasar la eternidad al lado de Dios. Aleluya, gracias Señor, que finalmente ni siquiera es por mí. Pero debemos de reconocer que mientras estamos en este tiempo de oportunidad aquí en la tierra, podemos ser mejores personas. Podemos dedicarnos, santificarnos más, dejar que Él nos limpie y nos lave y nos purifique. Y entonces podamos ir y hacer la obra que Él está esperando que hagamos, que es ir a hablar a los perdidos. Llevarles la palabra del Evangelio a los perdidos. Traerlos a la iglesia. Decirles que el problema por el que están pasando, la situación que les está angustiando, hay una respuesta en la iglesia. Hay una respuesta para el mundo que está perdido, que está angustiado, que no sabe qué hacer, que quiere ir a los psiquiatras, que no tengo nada en contra de los psiquiatras y los psicólogos, pero hay alguien que está por encima de todo eso, que tiene la verdadera respuesta. ¿Cuántos que han recibido una noticia que están desahuciados por una enfermedad? Ve y háblales y tráelos y diles, yo conozco un lugar en donde hay alguien que está por encima de tu enfermedad. Y si tú has sido limpiado y purificado y estás consagrado al Señor, el Señor te va a usar. Te va a usar con grandes dones para que tú vayas y hables a toda esta gente. Sí estamos. ¿Estamos entendiendo que hay un propósito para todo esto? No se trata de decir, wow, ya la libré, crucé la raya, me voy del lado de los buenos y ya no me importa lo que hace el resto del mundo. No, hay un propósito por el cual el Señor quiere que seamos mejores cristianos. Y el propósito son las almas perdidas. Ese es el propósito. Eso es lo más importante en el corazón de Dios. Las almas. Las almas. Vayamos y rescatemos a esas almas que están perdidas. Y sabes, quiero terminar diciéndote que Dios es fiel. Él es fiel a su pacto. Él siempre estará allí por ti. Cualquier necesidad que tú tengas, Él te responderá. Pero yo quisiera parecerme más a Él cada día. Y ese anhelo de mi corazón de querer parecerme más a Él necesita ser purificado y necesita ser lavado y necesita quitar todas esas inmundicias que estorban de alguna manera nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Y yo te voy a llevar a una alabanza que el Señor la puso enfrente de mí porque yo ni siquiera sabía que existía y que habla precisamente de todo esto que hemos estado escudriñando. Tal vez ya la has escuchado antes, tal vez no, pero yo te voy a pedir que en esta noche abras tu corazón y veas qué es lo que Dios está hablando y qué es lo que esta alabanza está hablando, porque es precisamente lo que estamos diciendo, ser limpiados, ser purificados. Y si tú verdaderamente quieres hacer eso ahí, en tu lugar, pídele al Señor que lo haga. Dile, Señor, quiero que me purifiques. Purifícame, lávame, límpiame, cámbiame, restáurame. Háblame de lo que tengo que cambiar. Quiero ser un mejor testimonio para tu reino. Quiero ser usado por ti. Quiero ser un instrumento de oro. Quiero que me purifiques. Quiero que me santifiques. Quiero consagrarme a ti.
Amén. Entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a... ¿Estamos listos con el video? Siento que las llamas
Dios nunca se apagará, ¿verdad? Y antes de irnos, queremos regresar al texto que estuvimos estudiando y anunciar que Jesús viene pronto. Y en 1 Corintios 11, 26, cuando Pablo habla de la Santa Cena, dice: así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebieréis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos que seguir anunciando. Por eso vamos a tomar la cena del Señor, que tenemos que anunciar, no solamente entre nosotros y al mundo, que Jesús va a venir pronto, va a venir por su iglesia, va a venir porque el tiempo que estamos viviendo ahorita es el tiempo del fin, los últimos tiempos, más bien los últimos tiempos de los últimos tiempos. Si quieren repartir ya el pan y el jugo. Y Dios nos da un mandamiento acerca de la Santa Cena, que es el momento donde vamos a recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros, que no nos olvidemos que Él vino a salvar, pero que va a venir a enjuiciar, que va a venir a acabar con todo lo que ha sido creado, menos la iglesia, que la iglesia seguirá con Él siempre. Pero el cielo y la tierra pasarán, la palabra no pasará, la iglesia seguirá. Y Dios quiere que recordemos esto para que cuando estemos fuera en la calle no se nos olvide que tenemos que hablar, que hay un Dios que está esperando a esta gente. A veces no lo hacemos porque pensamos que un asunto religioso es un asunto difícil. Es cierto, pero no se trata de un asunto religioso. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de rituales, no estamos hablando de sistemas religiosos, sino que estamos hablando que Dios viene a terminar una primera época, y que en esta época se está seleccionando quién va a seguir con Él, y que es una bendición estar con Él, y que nosotros que estamos con Él tenemos la bendición de poder decir a los demás: tú puedes venir y entrarle también y ser parte de esta iglesia, no de una religión, no de un sistema filosófico, sino regresar a lo que tú fuiste creado por ser, un hijo de Dios, y con las bendiciones de un hijo de Dios. Por eso la Biblia dice: vuelve a anunciar esto. Y la Santa Cena dice también que lo hacemos en memoria, que no se nos olvide que hay algo más que nuestra vida, que va a suceder muchas cosas todavía en el tiempo, que la eternidad es un lugar donde estamos incluidos. Y Dios quiere vernos conscientes de esto, que este fuego que nos está limpiando, este jabón que nos está lavando, esta palabra que viene sobre nosotros cada día y que nos hace mejor, no es para nosotros, es para decir a los demás: tú también puedes mejorar. No que estoy enjuiciando tu vida, pero aún donde has llegado, no es un límite, hay más. Yo te invito a que puedes llegar a más, porque Dios quiere verte más allá de lo que tú estás ahorita. Y cuando Jesús estuvo casi al final de su obra, era justamente la Pascua. Ellos tenían que hacer memoria
de que habían sido rescatados de Egipto. Hoy nosotros tenemos que hacer memoria que fuimos rescatados del infierno, pero para anunciar a los demás que Jesús vive, de que su obra todavía sirve para los que no lo conocen hasta el día de hoy y pueden entrar en el reino de Dios. Y ahí Pablo, volviendo a comentar acerca de la Santa Cena, dice ahí en 1 Corintios 11, 20, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Estaban cenando. Pero esta noche Jesús transformó esta comida, esta cena. Y dice, y habiendo dado gracias por el pan, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. La Santa Cena es para recordar que tan bendecidos somos el día de hoy. Que esta obra que Jesús ha hecho fue para ti, para mí, personal. Es decir, que no se te olvide que yo te rescaté y que lo que hice por ti lo voy a hacer por los demás. Por eso hazlo en memoria de mí, que no se te olvide que hay que presentar esto a los demás. Hay que compartirlo a los demás. Y Jesús tomó su pan y le dijo a los discípulos, eso es un símbolo de mi cuerpo, porque en unas horas van a acabar con mi cuerpo, pero no van a acabar con mi obra. Y nosotros somos la prueba que la obra sigue. Y no nos podemos olvidar de que hemos sido bendecidos y que vamos a hacer bendición ahí afuera. Compartir esto. Hacer memoria de Jesús afuera también. Puedes tomar tu pan. Asimismo, dice la Biblia, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tú puedes llevar esta copa diciendo afuera, hay un pacto a favor tuyo. Hay un pacto que te está esperando para que tú tengas una vida extraordinaria. Hay un pacto a tu favor para que nunca más te enfermes. Hay un pacto a tu favor para que tú puedas prosperar y ser libre. Hay un pacto a tu favor para que tú puedas tener paz todos los días de tu vida. Hay un pacto a tu favor para que tú puedas vivir en amor y en gozo todos los días. Lo que te propongo no es una religión, es un pacto a tu favor que a lo mejor no conocías. Y yo quiero que tú lo conozcas, porque yo soy parte del pacto. Y he ganado tantas cosas entrándole en el pacto. Un pacto que Jesús selló con su sangre. Quiere decir que es irrevocable. Derramó toda la sangre. Ya no hay otro pacto que pueda hacer. Derramó toda la sangre en este pacto. Eso te da lo que este pacto tiene como valor. Para Dios no habrá nuevos pactos, porque en el pacto que ha hecho hace 2000 años en la cruz es completo. Resume todos los pactos anteriores, los contiene y te dice, toma el pacto, comparte mi sangre, porque en un pacto de sangre se comparte la sangre. Y el pacto está sellado, nadie puede cancelarlo. Ni Dios mismo. Y tú estás aquí, en este pacto. Está tu vida. Ahorita, ¿cuántas vidas vas a integrar en este pacto tú? Es el tiempo final.
¿Te vas a quedar con tu copa o la vas a compartir? Vas a dar a conocer. Porque dice, esto hazlo todas las veces en memoria de mí. Recuérdame. Y hablan de mí a los demás. Tú puedes tomar el jugo. Y así, pues todas las veces que hemos hecho, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No podemos parar de hablar de Cristo hasta que Él venga por nosotros. Y ya no estaremos aquí. Y eso es una otra historia para los que se quedan. Pero mientras estamos aquí, nosotros decidimos cuántos se quedan. No Dios, no el mundo. ¿Por qué? Porque lo dice Romanos 10. El mundo no tiene la culpa de todas las cosas. El mundo no conoce el Evangelio. Y la responsabilidad es del Evangelio, es de la iglesia. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les va a predicar? Tú y yo. Esa es nuestra tarea en la tierra. Se llama la Gran Comisión. Jesús vino, la empezó, la completó, ganó nuestros derechos de vivir eternamente con Él. Y ahorita dice, ya establecí el negocio, ustedes lo heredan. La herencia que tenemos con Jesús, sí es el reino de los cielos, pero también son las almas afuera. Es lo que heredamos antes que todo. Y hay algo en el corazón de Dios que se encuentra en Lucas 19. ¿Sabes cómo late el corazón de Dios? El ruido que hace, este ritmo de su corazón es buscar y salvar, buscar y salvar, buscar y salvar, buscar y salvar. Así late el corazón de Dios. ¿Y sabes? Tú tienes el ADN de Dios. Y tú lates así también. ¿Y qué vamos a hacer? Buscar y salvar. Buscar y salvar. Porque los que salvan al mundo en este momento es la iglesia. A través de la obra de la cruz, pero es la iglesia. Dios no está aquí. Jesús no está aquí. La iglesia está aquí. La cabeza está en el cielo y el cuerpo está en la tierra. Y vamos a hacerlo. Porque es el tiempo. Este fuego que nos puede purificar, también este fuego nos puede encender y avivarnos para poder compartir las buenas nuevas que todos conocemos. ¿No? Y lo vamos a hacer. Porque fuimos enviados a la tierra para esto. Amén. Bueno, pues Señor, gracias por esta noche. Gracias por este fuego que nos purifica. Este jabón que es la palabra que nos limpia. Y eso que nos permite, Señor, tener una vida que te agrada. Y alcanzaremos, Señor, a los perdidos. Porque nosotros también late esto mismo. Buscar y salvar a todos los que están perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues gloria a Dios.